Shavuatov, porque ya se fue Shabbat. Gracias, pastor. Qué hermoso, pues, y jocoso, pues, reírse con nuestro pastor, ¿verdad? Él siempre trae una amonestación hermosa para ayudarnos a nosotros a seguir caminando. Por eso, cada maestro tiene su lema, y el mío es que en nuestro estudio de la Torá aprendemos para desaprender y desaprendemos para aprender a caminar y no correr, sino correr en obediencia. Gracias por confirmar mi lema. Y Shavuatov a las personas que están conectadas, gracias por su tiempo. Espero que el Eterno también les conceda una hermosa semana, como espero que a todos nosotros también. Así que vamos a hacer una oración para comenzar con la enseñanza. Me disculpan, pero mi neuropatía el día de hoy está actuando. Esa es mi enemiga número 1 por estos momentos. Bendito eres tú, Adonai, el Rey del universo, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza. Hemos adorado delante de tu presencia durante los cánticos y las alabanzas y las oraciones, Señor. Hemos invocado, Señor, a tu presencia, a tu favor y tu gracia. En estos momentos que estamos dispuestos, Señor, a aprender de tu Torá divina, te rogamos, mi buen Rey, por los méritos de nuestro Adón, Yeshua, nuestro Mesías, que vayas tú, Señor, ministrando nuestros corazones y que nos ayudes a aprender del legado de nuestra matriarca Sara para poder extraer, Señor, de este mensaje, de esta enseñanza, lo que tú quieres que aprendamos. Ayúdanos a resistir, ayúdanos a caminar, ayúdanos a ser fieles, pero sobre todo, ayúdanos a seguir creyendo en ti. Y ayúdanos, mi Rey amado, a seguir purificando nuestra emuná. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Saludos a todas aquellas personas y saludos a ustedes. Y vamos a comenzar con la enseñanza que me tocó, la parashá Shayei Sara. La vida de Sara está en Génesis capítulo 23, el versículo 1 al capítulo 25 y verso 18. Y la Haftará en Primera de Reyes capítulo 1, los versos del 1 al 31. Y una lectura del Brit Hadashah en el Evangelio de Juan capítulo 4, los versos 3 al 14. El miércoles el Moré Rafi estuvo con ustedes tratando algunos de los temas de la porción. Él trajo los temas de la legalidad, de las leyes, de los códigos hititas. Estuvo hablando acerca de cómo fue que Abraham compró esta propiedad, lo que indicaba esta compra de la propiedad. Y estuvo, ay, gracias, muchas gracias. Y estuvo tocando varios temas que yo dije, ay, sí, Rafi me tocó los temas que generalmente yo toco, que son el aspecto cultural del antiguo Medio Oriente, pero en esta perspectiva que escogí para desarrollar la enseñanza o la clase de la parashá Shayei Sara, lo cogí de la perspectiva conectándolo con la creación. ¿Qué tiene que ver Sara con la creación? Que tiene que ver la vida de ella con nosotros. Vamos a aprender algunas conexiones proféticas que están en esta porción. Déjeme decirle que estas porciones, cuando se trata de la vida de los patriarcas y de las matriarcas, hay tanto y tanto material que cubrir que no nos da tiempo para poder hacer una enseñanza como a mí me gusta hacerla, que 2 o 3 horas. y aún así no nos da el tema o el tiempo. Los temas que están cubriendo ya la porción es la muerte y el entierro de Sara. Es curioso que esta porción está hablando acerca de la vida de Sara, pero ella muere. Hay un mensaje detrás del mensaje. Cuando una persona muere o una persona va al descanso, generalmente lo que nosotros hacemos es que meditamos en el legado que esa persona haya dejado. Y esto es lo que vamos a hacer en la introducción de esta enseñanza.
Se habla acerca del matrimonio de Isaac y Sara, y es aquí donde vamos a hacer estas conexiones y espero que puedan ser de edificación para su vida. ¿Cómo es que Abraham, después de la muerte de Sara y después de haber encontrado una esposa para su hijo, el hijo de la promesa, by the way, pues él también tomó otra esposa? Tuvo como que, si vamos a hacer una movie, funeral, boda, boda. Y después bar mitzvah. Y después brit milá. Y después sigue la descendencia. O sea que eso fue un legado que se está estableciendo. Y desde esta perspectiva es lo que los quiero llevar. Luego en el capítulo 25, finalmente los días de Abraham se cumplen y él muere. Nuestro patriarca muere. Y termina la porción enumerando los descendientes de Ismael. Y también en esta porción Ismael muere. Y los hijos que Abraham tuvo se van lejos del hijo de la promesa. Esto es interesante. Esto hay un mensaje detrás del mensaje. Lo que estamos celebrando en la porción es la vida de Sara, la coronación de la vida. Que esto es lo que necesitamos meditar. Y sabemos que nuestra vida muchas veces pudiese ser larga, pero si no la sabemos aprovechar en un abrir y cerrar de ojos, cuando vienes a despertar ya tienes 52 años y estás padeciendo de neuropatía. Gracias, familia, por hacerme sentir amada la semana pasada, ¿verdad? Fueron tantos los detalles hermosos y a las personas también que me escribieron me hicieron sentir, pero muy amada, gracias. La vida es larga y estamos hablando acerca de cómo es que la vida es una progresión, un progreso de un tiempo que si no lo aprovechamos, no podemos hacer nuestra función. No podemos cumplir con nuestra función y rol. Y ahorita estaba hablando con los hermanos de nuestros hijos. Cómo es que si Hashem nos hubiera dado la oportunidad, ¿verdad, pastor? Antes de formar una familia, si hubiésemos tenido la oportunidad de comprender la Torá, entrar en estos convenios y aprovechar el tiempo, nuestra vida hubiese sido distinta. Pero también pienso que muchas veces el tiempo perfecto fue ahora, porque quizás en ese pasado no estuviésemos preparados para recibir esta verdad y atesorarla y comprometernos con Hashem. Dios todo lo hace perfecto. Y aunque hubiésemos querido un pasado distinto para que toda nuestra familia estuviese sirviendo a Hashem, solo Él conoce, nosotros no. Tenemos aquí en el ejemplo de cómo es que Sara, la matriarca que vendría a conocerse como la matriarca de Israel, ella infunde valor y dio sabiduría. Y muchas veces nosotros infundimos con valor la experiencia de vivir y por la sabiduría nosotros ganamos. A veces hasta perdemos, podría decirlo yo. Perdemos lo que Hashem quiere que nosotros dejemos en el camino. Y ganamos para bien. ¿Cuántos están de acuerdo con ese statement? ¿Verdad que sí? Ahorita el pastor decía, nuestra vida ha cambiado. ¿Ha adquirido sabiduría, pastor? ¿Verdad que sí? Ha adquirido valores diferentes. Pero no es cierto que también ha perdido. Ha sufrido pérdidas en este caminar y generalmente es necesario para poder seguir cumpliendo con nuestro rol y función en nuestra vida. Así que las personas, muchas veces tenemos personas a nuestro lado y no nos percatamos a quién nosotros podemos influenciar o el legado que nosotros podemos dejar. A mí a veces me escriben pastores, gente que yo no conozco. Y yo digo, wow, yo no puedo creer que nuestra voz, la voz de la congregación, la voz de Hashem, llegue a tantos países, como usted decía ahorita, y ha impactado a la gente. El mensaje de la Escritura ha impactado a la gente gracias a la tecnología que tenemos y la libertad hasta ahora que nosotros tenemos, que otros países no tienen, porque le controlan hasta el internet y quizás no pueden ni con libertad hablar la Escritura como nosotros lo estamos haciendo ahora en esta nación. Aprovechemos el tiempo, familia,
para entonces infundir valores y un crecimiento espiritual en la vida de otras personas. Las personas que Hashem ponga a nuestro lado, que muchas veces no nos percatamos ni quiénes son. Esto es un legado que tanto Sara y Abraham disfrutaron. ¿Y por qué yo me atrevo a decir que disfrutaron de este legado? Sabemos del carácter, sí. Nosotros comenzamos a estudiar la vida de Abraham y hemos conocido hasta ahora que Abraham ha sido un hombre íntegro. No perfecto, íntegro. Porque el hecho de que nosotros estemos, y esto lo aprendí de el Morel Ryan White, de una enseñanza que él trajo específicamente en esta porción, lo estaba estudiando, y él dijo algo muy cierto. El hecho de que cada uno de nosotros estemos estudiando la Torá y estemos guardando los mandamientos no nos garantiza a nosotros que nosotros seamos buenas personas. No nos los va a, se supone que nuestro estilo de vida cambie. Se supone que nosotros restauremos la imagen de Dios en nosotros. Esa imagen que desde que Adán fue expulsado del espacio sagrado fue de decadencia en decadencia, y su descendencia ya no nació con la imagen de Hashem, sino que nació tras su propia imagen. Por eso es que nosotros pues somos bien tremenditos, somos creativos, especialmente si somos latinos, nos podemos identificar con la sangre caliente, tal como los hebreos, no estamos tan lejos. Pero todos sabemos que necesitamos mejorar nuestra vida para entonces lograr ese carácter y emular el carácter de Hashem. Y vemos en la vida de Abraham que a pesar de que el Eterno lo consideró como su amigo y él fue un hombre justo e íntegro, puesto que de toda esta Hamadam, la humanidad, Hashem lo buscó a él, lo halló. Lo halló y dijo, yo quiero hacer convenio con este hombre porque sé, para que Hashem diga, sé que él, después de él va a enseñar a sus hijos. Eso es certeza de que Hashem conocía el carácter de Abraham. Si conocemos el carácter de Abraham, como dice el refrán popular, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Vamos, mujeres, ¿qué pasó? Detrás de un gran hombre hay. Gracias. Vamos a hacernos esto, a internalizarlo en nuestros corazones, porque es cierto. Es cierto. Sara fue una mujer buena, justa, considerada una profetisa dentro de su generación. Y la Torá lo que nos anima es que hagamos lo que podamos con los momentos que Hashem nos entrega. Esos encuentros que no sabemos ni explicarlo, que no te revienta el momento, pero cuando tú estás en tu casa, tú dices, ¡wow! Esto fue un encuentro divino. Y pudiste hacer y cumplir con tu rol y función. Pudiste perpetuar y sembrar esta semilla. Voy a estar hablando mucho en el lenguaje de jardinería, según la mentalidad del antiguo Medio Oriente. Para que ya los estoy avisando desde antemano la perspectiva que los quiero presentar. Esta porción habla acerca de la vida de Sara, y dentro del pensamiento bíblico, especialmente dentro de la mentalidad de nuestro hermano mayor Judá, para nosotros pensar de que la muerte es el final de todo. ¿Cuántos han pensado así? Ahora nadie quiere alzar la mano. Pero en la mente hebrea, en la mente bíblica, la muerte no es solamente que la destrucción de un caparazón. Porque tenemos ¿qué? Esperanza. Esperanza de vida. El concepto de la semilla, descendencia y vida. Todo este lenguaje que voy a estar presentándola para allá desde esta perspectiva tiene que ver con el lugar más sagrado que Hashem estableció, donde puso su casa, que es un lugar de vida. En esta porción vamos a estar hablando cómo es que Sara jugó un papel muy importante para traer al mundo en el tiempo que Adonai
lo dictaminó al hijo de la promesa. ¿Y qué significó esto? A medida que avanzamos en los días y años, unos están más arriba que otros pues ya están, ya yo estoy ya subiendo la próxima montaña mía, para cuando llegue a la cima, entonces voy descendiendo. Entonces, a medida que pasan los días, que el Eterno ha dictaminado que nosotros estemos aquí, hagamos que estos días cuenten, como les dije ahorita. No desaproveches el tiempo. Cada minuto que ocurre en todo el planeta Tierra hay una vida que se pierde. Sin esperanza, sin identidad. No tiene este privilegio que tenemos nosotros. Sintámonos privilegiados de que Hashem nos encontró en nuestro caminar. Y cuando estábamos sin fe, sin esperanza, sin identidad, lejos de los convenios, lejos de la ciudadanía legal del pueblo escogido por el cual Hashem hizo pacto, decidí incluirnos. Y ahora yo soy una conciudadana de Israel a través de mi Mesías. Siéntase privilegiado porque hay muchas personas que mueren sin esta esperanza. Cada minuto es vital. Así que necesitamos concentrarnos en dejar un lugar y un legado significativo y levantar las generaciones. Aquellos que están aquí en la congregación, que están siendo instruidos en estos momentos en inglés, esa es nuestra generación. Hay que sembrar un legado que no desaparezca. Un legado que dé fruto. Esa semilla que dé vida, que germine, que dé vida. Mire qué hermosa esa descendencia. Esos son los futuros líderes del pueblo de Israel. Mira qué lindo ese bebé. Por lo tanto, tenemos responsabilidad en este planeta y en esta época, para que esa semilla dé fruto y fruto abundante y no se pierda. Filipenses 1:21 dice, porque para mí la vida es el Mesías y la muerte es ganancia. ¿Cómo es que la muerte es ganancia? Si estás en el Mesías y estás en convenio, tienes esperanza de la resurrección. Los justos se consideran vivos incluso después de la muerte. Y esto es un pensamiento hebreo. Y nuestros sabios nos explican que los que son llamados justos todavía están vivos, incluso después de haber muerto. Por eso es que cuando muere un justo, siempre decimos que su memoria sea de bendición para las generaciones de hoy. O sea que si esa persona ha dejado un gran legado, su memoria va a ser constante. Una de las personas que yo siempre he admirado, que de por hecho, siempre leo sus escritos y sus enseñanzas, es un rabino, el rabino Jonathan Sacks. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con el rabino Jonathan Sacks. Fue un tremendo ser humano y abarcó y traspasó barreras que muchos rabinos quizás hasta hoy en día no han podido hacer. Y no era un rabino que creía en Yeshua, mas respetaba la fe cristiana. Y se le concedió, Hashem le concedió la oportunidad de poder hablar a esa audiencia. Y cada vez que yo leo sus escritos, veo la sabiduría de Hashem en este hombre. Ya él no está en medio nuestro. Él murió. Pero ha dejado un buen legado. Un legado que todavía sigue transfiriendo a las generaciones futuras. Y uno de los mensajes que él siempre enfatiza en sus escritos es que el corazón, dentro del corazón del judaísmo, lo más importante es la paternidad. ¿Por qué la paternidad? Porque Abraham, cuando el Eterno lo hace padre de naciones, lo hizo padre para criar hijos. Y cuando leemos en Génesis 18, Hashem mismo dice, yo sé que Él se va a encargar de sus hijos, como yo me encargo de Israel. Y eso es muy poderoso. La paternidad.
So, dentro de este tema de la paternidad, nosotros nos preguntamos entonces de qué realmente se trata la vida, aún después de que una persona muera. La vida crece y la vida cambia. Es dar y compartir. Esto es un pensamiento muy hermoso. Es aprender y poder enseñar. Dejar ese legado, construir una vida, estructurar una vida, edificar una vida. Cuando somos jardineros, mi esposo puede hablar de ese tema, y ellos plantan semillas, y yo no me incluyo porque yo no soy jardinera en ese sentido. A mí si me dan una semilla y planto la tierra, no se me va a dar. Yo lo sé, esa no es mi función en ese aspecto. Yo siembro la semilla de otra forma. Y ahí sí se da. Mi esposo tiene ese trabajo. Y cuando siembra la semilla, esa semilla tiene que sembrar la futura bien profunda. Y para que dé fruto tiene que morir. No hay otra forma. Tiene que dejar su aspecto anterior y permitir hacer su función y rol de crecer. Así es la palabra. Usted estaba ahorita hablando y yo decía, no, yo quiero ser testigo cuando llegue el día en que yo me siente ahí donde está la pastora con el Moré Rafi y el Moré Rico y escucharlos ustedes dos. ¿Qué pasa, congregación? Usted no está anhelando ese día. Yo lo estoy anhelando porque estamos reestructurando sus vidas. Estamos invirtiendo, estamos sembrando una semilla de vida. Eso es lo que estamos haciendo como los maestros que el Eterno pues está levantando para que sigan levantándose y cuando lleguen más personas que esto aquí no les va a dar. Qué fe tan buena, ¿verdad, pastor? Y grande, que esto aquí no le va a dar. Entonces nosotros nos sintamos privilegiados porque estuvimos desde el proceso de crecimiento. Bendito sea su nombre. Sara logra esta distinción cuando ella crió un hijo que perpetuaría el camino de Adonai y sacrificaría voluntariamente su vida por cumplir con ese propósito. Así que todas las generaciones futuras merecen el perdón y la gracia del Eterno debido al gesto de abnegación y fe suprema que Sara tuvo. Hay un término hebreo que se dice Kulam Shavim Letová. Vamos a practicar hebreo, pastor, ¿qué usted dice? Kulam Shavim Letová. Todos sus años fueron igualmente buenos, a pesar del sufrimiento por lo que ella atravesó. Pero en su grandeza aceptó su propósito en la vida sin quejarse. Que yo sepa, no hay una queja registrada de Sara. Ella decía, esto también es para bien. Y en su claridad de comprensión, como dice nuestro Moré Rico cuando está allá en la tierra es buena, muy buena. La vida es buena. Que estemos atravesando por momentos, la vida es buena. Hashem está en control de todo. Kulam Shavim Letová. Todos sus años son buenos. Si este es el legado que esperamos retener y transmitir a nuestros hijos para todas las generaciones. ¿Cuáles fueron los mayores atributos de la vida de Sara? Lo podemos ver en el carácter de Isaac. Padres, ¿qué legado estamos sembrando a nuestros hijos? ¿Qué carácter, qué virtudes estamos sembrando en ellos? Si bien tendemos a medir la vida en términos de cantidad, debemos hacerlo de acuerdo a la calidad, tiempo de calidad. Algunas vidas son cortas, otras reverberan durante generaciones, mientras que hay otras vidas que son más largas que otras, como si nunca hubieran vivido. Y a medida que avanzamos, hagamos que nuestro tiempo aquí en la tierra sea para bien.
Esto es un aspecto del antiguo Medio Oriente que quizás brevemente el More Rafi lo tocó el miércoles. Y es en cuanto a la maternidad. Y la vida de Sara se trató precisamente de continuar este legado, de expandir la presencia divina por todos los confines de la tierra. Pero ella lo recibió ya. O sea, ella tuvo que enfrentar un legado de ser estéril, lo que significaba vergüenza para esa época por muchos años. Y no sé, las mujeres acá, cuántos aman a sus maridos, a sus esposos. Pero entendamos la época y la cultura, muy diferente a nosotras y a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero créame que si nos hubiese tocado estar en los zapatos de Sara dentro de nuestra naturaleza humana, quizá también hubiésemos tenido ese temor de que Abraham nos dejara, nuestro Abraham nos dejara, por no poder ser fértil en nuestros años de fertilidad. Y Abraham se quedó con ella porque de verdad que la amaba. Dentro de las culturas de las civilizaciones antiguas, la matriz se consideraba la incubadora de la semilla donde proviene la vida para continuar y construir un legado. Así que la maternidad también se consideraba como una contribución social en los tiempos bíblicos. Mientras más hijos tuviera y mientras más grande fuese la familia, entonces tenían prosperidad. ¿Por qué? Porque las mujeres que fueron madres realizaron un servicio a la sociedad en general, porque equivaldría a más trabajadores para labrar las tierras, para cuidar los rebaños y asegurar la supervivencia de la tribu, del clan, de la familia. Así que el ser una mujer fértil para esa época y esa cultura era clave. Y mire qué cosa que las matriarcas fueron estériles. Si no hubiese sido por intervención divina, entonces no se perpetuaba el linaje de la descendencia del Eterno. La mayoría de la gente cuando llegan a su edad avanzada comienzan a hacer planes. Y aquí es que entran los planes y estas conversaciones que los matrimonios tienen de los seguros de vida, los arreglos fúnebres. Porque sabemos que la vida, el ciclo de la vida, esa es nuestra naturaleza. Nacemos, crecemos, cumplimos nuestro propósito, envejecemos, nos enfermamos y morimos. Así es la vida. Es nuestro ciclo natural. Y yo sé que muchas veces no estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Porque se comienza la puerta a cerrarse. Nosotros queremos vivir hasta más de 120 años. Amén. Sí, ¿verdad, hermana? Más de 120. Eso es. Esa es nuestra esperanza, porque estamos bajo convenio con el Dios del universo y dentro de ese convenio hay un beneficio: larga vida. El pastor dice los dos. Abraham y Sara. Aquí tenemos a Abraham y Sara. Así, cuando nosotros estamos hablando acerca de las vidas de nuestros patriarcas, en esta porción comienza numerando de que ya Sara había muerto, que ya él tenía 137 años. Vemos cómo él llora la muerte de Sara, pero no se queda estancado. ¿Por qué Abraham no se queda estancado? Y no piensen, se casó otra vez. Y no, pero espérese. Ve, yo sabía. Abraham no se queda estancado porque había una promesa que estaba sobre él. Y necesitaba entonces perpetuar el legado en el hijo de la promesa, que ya era un adulto. Acordémonos que en la parashá anterior habíamos ya discutido de que ya Isaac tenía 37 años. Cuando Abraham lo ofrece
Y Hashem dice, no, ahora yo sé que tú estás bien comprometido conmigo. Entonces, se ve en esta situación. Abraham tiene su periodo de luto como humano, como es. Pero dijo, necesito encontrarle una esposa a mi hijo, porque él va a ser mi sucesor. Él va a ser mi heredero. Y la promesa de Hashem está sobre él. Después de hacer esta compra del campo y haber pagado una cantidad exorbitante, conociendo las leyes de propiedad dentro de la jurisdicción donde él estaba en aquella época, por eso pagó el precio exorbitante, entierra a Sara y comienza su próxima misión: perpetuar la descendencia. La historia de Sara cubre varios aspectos, y aquí es que se va a poner un poquito weird para muchas personas aquí. Después de la muerte de Sara, luego de la caída, la escena se torna tras la muerte de Sara, lo cual la historia se desarrolla en la tumba de los patriarcas. Sara muere en Kiriat Arba, al sur de Hebrón, y tenga en mente esta ciudad, Hebrón. Aquí es que se desarrollan muchas cosas. Al sur de Jerusalén, en las serranías de Judea, la cual es la ciudad habitada más antigua del mundo. Es el mismo lugar donde David reinó por 7 años. En Génesis 23, del 3 al 20, aquí es que nos da la historia de la propiedad de la tierra. Y la tierra cultivable era una posesión preciosa que se suponía que no se vendiera a nadie fuera del círculo familiar. Y cuando faltaba, existía la posibilidad de negociarla, y a veces requería una venta a una persona no relacionada. Y esto era legalmente acordado por medio de la adopción del comprador o la intercesión de los ancianos de la aldea a favor del dueño o del vendedor. Si estos son principios de las leyes de propiedad del antiguo Medio Oriente. Así que la designación de Abraham como príncipe, acordémonos que cuando él está hablando con los hititas, con Efrón, dijo, pero si tú eres un príncipe en medio de nosotros. Sugiere que era un residente muy importante. Así que el ofrecimiento de recibir esta tierra como donación fue rechazado por Abraham. Porque eso hubiera permitido que los herederos de Hebrón reclamaran la tierra después de su muerte. Y creo que el More Rico el miércoles, para los que no estaban aquí el miércoles, les recomiendo que busquen el estudio que se hizo acá en Roca Eterna el miércoles, porque él estuvo discutiendo las leyes de propiedad. Pero para hacer un resumen del por qué Abraham no aceptó tal regalo, porque él quería una cueva, pero había un terreno, y dentro del terreno era un terreno cultivable. Y dentro de ese terreno había muchos árboles, y esto era importante. Había una cueva, un campo y árboles. Eso era un buen regalo. Pero Abraham reconocía las leyes de propiedad dentro de esa época, lo cual significaba que si él aceptaba tal regalo, que era muy buen regalo, y creo que el More Rico lo puse entre la espada y la pared miércoles porque yo estaba conectada. Sí, More Rafi, sí. Estuvo diciendo, ¿qué tal si te ofrecen una buena oferta de trabajo? Buen dinero, pero requiere que sacrifiques lo más importante, el día de hoy, Shabbat. Hoy, que ya el Shabbat pasó. La oferta tentadora. Entonces, si nosotros cedemos terreno, comienza la tentación, vas a ser próspero, pero no por bendición, porque Hashem no puedes decir, Hashem me bendijo con ese trabajo. Fue porque fuiste probado, tentado y fallaste. Fallaste a la prueba. Entonces Hashem, de una forma u otra, estaba viendo qué iba a hacer Abraham. Y por eso Abraham, cuando en estas regateos, ¿cuántos regatean aquí cuando quieren comprar algo?
Mi esposo es un experto en regateo. Yo lo dejo a él porque él es un experto en regatear. En este regateo, cuando Efrón dijo, pero que son 400 ciclos de plata entre tú y yo. En forma de broma, ¿verdad? Sí, yo sé que tú puedes pagarlo. ¿Qué es este dinero? Pues, vamos a decir, pastor, que son $200,000 entre usted y yo. Pues claro, conozco que usted es un hombre próspero y sé que los puede pagar. Y Abraham no perdió la oportunidad y dijo, ¿sabes qué? ¿Eso es lo que tú quieres? Toma. No. Él no regateó. Porque él sabía que si él aceptaba este terreno como regalo, él iba a tener que pagar impuestos de propiedad a los hijos de Efrón, lo cual en este tiempo y época nosotros no lo vemos, porque nosotros que somos los que son dueños de propiedades, cada año se tiene que pagar los impuestos de propiedades. Pero en aquella época tipificaba que no tan solamente pagaba los impuestos, sino que aceptabas la deidad que se adoraba en ese lugar y tenías que traerle tributo y ofrendas a esa deidad. Y Abraham ya había juramentado fidelidad al Dios de los cielos. Toda la autoridad, como cantábamos ahorita, mi camoja, Bael y Adonai. No hay nadie que se compara a él. So Adonai fue listo y dijo, vamos a ver qué va a hacer mi siervo Abraham. Y Abraham dijo, toma, este es el precio. Ahora yo me libro de la responsabilidad de pagarte tributo a ti y yo no tengo que pagarle tributo a tu deidad. Esta tierra es para mis descendientes legalmente. Legalmente. Por eso es que se hizo esta compra. Un dato interesante que quiero mencionar es en cuanto a las costumbres de las puertas de la ciudad, porque esto esta transacción fue dada en las puertas de la ciudad. Toda transacción de comercio legal ocurrían transacciones, como también era lugar para monumentos reales, las puertas procesionales, lugar de espectáculos públicos, y hubiesen sido militares y rituales. Eran también un lugar para la aparición pública del rey de la ciudad, asambleas públicas, lugares de actividades judiciales, ya hubiesen sido sentencia, litigio, acuerdos legales, publicación de decisiones judiciales y documentos legales. También era el lugar de la ejecución pública y no de carácter legal. También se hacían como lugar de mercado y como un lugar de control. Junto con la plaza de la ciudad, esto daba acceso a un punto focal para los requisitos civiles diarios de los ciudadanos. Un lugar ideal para ministros, jueces, comerciales y profetas para llevar a cabo sus funciones. Así que la terminología antigua para las puertas y espacios y portones en las ciudades, según la civilización del antiguo cercano oriente, indicaban que todas estas funciones se hacían en ese lugar. Por eso en la parashá anterior, en la parashá Vayera, ¿dónde estaba Lot? ¿Quién lo dijo? En la entrada de la ciudad. Eso indica que Lot tenía posiblemente un cargo y una función que tenía que ver con estas funciones que les acabo de explicar según esa civilización. Por eso él pudo reconocer que estas personas que estaban entrando eran personas que usualmente no eran parte de la ciudadanía normal. Si usamos la lógica, estudiamos cultura, estudiamos costumbre, podemos aprender estos conceptos. Amén. Ok. Ahora la pregunta que surge es ¿por qué Hebrón? Hay algunos sucesos en la vida de Abraham que están vinculados a Hebrón. En Génesis 13:18, Abraham movió sus tiendas y vino a vivir por los cedros de Mamre que están en Hebrón. Y allí Abraham edificó un altar.
Ten esto en mente. En Hebrón. Génesis 14:13. Alguien que había escapado vino y le dijo a Abraham que Lot había sido tomado. ¿Dónde estaba Abraham viviendo? En los cedros de Mamre, hermano de Eshol, hermano de Anre, todos ellos aliados de Abraham. Estaba en Hebrón. Y Génesis 18, el Eterno se le aparece a Abraham, ¿dónde? En los cedros de Mamre, mientras él estaba sentado en la entrada de su tienda en el calor del día. Esa fue la parashá Vayera. La cueva de Macpela significa dobles. Y entre otros significados, y esto es bien importante que presten atención, si se distraen se van a perder. Significa una pareja unida, porque fue la primera adquisición de propiedad adquirida legalmente en la Torá. Tenga eso en mente. Hebrón no es un valle, es una montaña. Y parte de la raíz hebrea de Hebrón es Jabal, que significa unir, una pareja junta, tener comunión o unirse a uno mismo. De la raíz Jaber, que significa amigo, tener asociación con alguien cercano. La promesa que el Eterno le dio a Abraham está ilustrando este concepto, que todas las naciones serán bendecidas a través de él. Esta bendición en la tierra será por causa de Abraham, por haber entrado en un convenio de vida abundante. Porque acuérdense que en Génesis 12, él le dice, te haré un gran nombre y serás multiplicado. La descendencia de Abraham iba a ser numerosa. Amén. Más tarde vemos cómo es que Israel poseyó la tierra y fueron multiplicados y fueron fructíferos y se hicieron muchos, pero hubo un factor en el convenio, que acordémonos que todos estamos bajo convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y nos vincula a un convenio legal en la Escritura. Y el ciclo de las parashás anterior estuvimos hablando en el libro de Deuteronomio. Nuestro Dios es fiel y justo y bueno, que nos da las consecuencias de romper un convenio. Y una de las consecuencias fue la idolatría, que nuestro pueblo Israel cometió idolatría, y por eso, tal como Adán y Eva, que fueron exiliados del lugar sagrado, Israel tuvo que pasar por esta misma vergüenza. Y mi esposo y yo estamos hablando, él está viendo la serie de Rico y Lázaro, anuncio no pagado, que en los primeros capítulos precisamente está hablando acerca de cómo es que la condición y el corazón del pueblo de Israel era tan y tan perverso, que el Eterno permitió que lo más sagrado de la tierra en Jerusalén fuese destruido, su templo. Y se ve, o sea, él me decía, mami, yo aprendo más viéndolo. Hay personas que son visuales, que así aprenden. Por eso es que en mis enseñanzas a mí me gusta poner pictures. Él me decía y me comentaba, cuando yo lo leí, ok, tú lo lees, pero cuando lo vi dramatizado, pude entender por qué Jeremías lloraba. Porque en esta serie cubre un lapso de tiempo de 3 profetas. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y el profeta Daniel. Profetas mayores. Que están denunciando la condición del pueblo por la idolatría y su corazón se había apartado de Hashem. El motivo de esta porción, y esta es la perspectiva, it's gonna get weird. El motivo de esta porción, de la forma como la quise presentársela a ustedes, es la construcción de una casa. Y cuando hablamos de casa, no estoy hablando específicamente de un edificio o una estructura. Estoy hablando de descendencia. ¿Quieren saber lo que es un motivo? ¿Alguien sabe lo que es un motivo? El pastor siempre. Pero pastor, mire, está ahí.
Yo me la adelanté porque yo sabía que el pastor iba a preguntar. Motif está relacionado con repetición y es un elemento que aparece una y otra vez para enfatizar un tema subyacente en la historia. Es un elemento narrativo que se utiliza a lo largo de una obra que apoya el tema de la historia. No puede presentarse de ninguna forma específica. Puede ser una referencia a un tiempo específico, un sonido o una línea de diálogo. No se puede confundir con el tema de la historia. Esto no es motif. El tema es sobre qué quieres que se trate la historia, pero los motifs se utilizan para apoyar el tema y llevar a casa el mensaje que se desea transmitir. El motif de esta porción, de la perspectiva que se las estoy presentando, es la construcción de una descendencia a través de la matriarca Sara, que acaba de morir. Está como que un poquito, como que no veo la conexión todavía. I know. Los patriarcas y las matriarcas fueron los que formaron la casa de Israel. Todos estamos de acuerdo con esto, ¿cierto? Y sabemos que Judea, como parte del territorio del Reino del Sur, fue destruido por los babilonios junto con el templo y comenzando el exilio de los hijos de Israel hacia Babilonia. El lugar de Hebrón marca un sitio importante en la historia de nuestro pueblo Israel, como también se vincula en el jardín en Edén, como ya les había mencionado, que a causa de la desobediencia de Adán y Eva tuvieron que ser exiliados del lugar sagrado que era ese lugar. Los templos, según el mundo antiguo, establecían orden. ¿Por qué? Porque se estaba construyendo una casa después que los enemigos fueron derrotados. Nueva vida brota de las aguas cuando nosotros vemos el relato de la creación desde esta perspectiva. Génesis capítulo 1 está estableciendo que la vida salió de las aguas. Cuando el Eterno dio la orden a las aguas, ¿qué pasó? ¿Qué brotó de las aguas? Vida. Surgieron peces según su especie. Y Él lo declaró bueno. Por eso vemos que como hay recursos de aguas subterráneas en el templo, hay cisternas debajo del templo que tienen una función específica, porque el templo no es un lugar de muerte, es un lugar de vida. Cuando se construye un templo en la tierra, es una inauguración y una dedicación. Y aquí viene lo que es el concepto del séptimo día. El patrón dentro de la creación es un patrón de 7 que se vincula. ¿Cómo es que al final de la creación, qué hace Hashem? Se sienta en su trono y comienza a reinar y separa el séptimo día como el día Kadosh, lo bendijo, lo separó, lo santificó y lo declaró bueno. ¿Se están entendiendo ahora? El relato de la creación en la perspectiva de construir una descendencia. Vemos que en este caso se trata de la construcción de la casa de Israel siendo completada. Y lo vemos en la semilla de los patriarcas y de las matriarcas. Cuando Salomón construyó el primer templo, el templo pasó a ser una simple estructura hasta que lo inauguró. Cuando Salomón comienza la inauguración del templo, entonces se llena de la presencia de Adonai. Era tan y tan densa que dice la escritura que los que estaban haciendo el servicio, la boda, los representantes de Hashem en sus vestimentas blancas, ministros de Adonai en la tierra, no podían ministrar porque la presencia de Hashem era densa.
De una estructura llegó a convertirse en una casa, la casa de la presencia, la casa de la santidad. Y cuando esto ocurrió, vemos el mismo patrón en la semilla de los patriarcas, en este caso en Israel. Porque cuando Israel, el Eterno los saca de Egipto y los va por el desierto, es una procesión. Una procesión. Ellas iban representando a Hashem en el desierto. Reciben una orden. Hashem le dice a Moisés, quiero que me construyas ¿qué? Un santuario. Que vino a ser el tabernáculo. Y el tabernáculo se construye de adentro hacia afuera. Y cuando todo estuvo perfecto, entonces la presencia de Hashem inauguró el tabernáculo y se convirtió de un tabernáculo en la casa de santidad de la presencia del Eterno. El mismo patrón ocurre cuando se construyó el templo, cuando fue destruido y vuelve y se reconstruye. El mismo patrón, la presencia de Adonai, porque siempre desde el principio la presencia de Hashem quería morar en medio de su creación. Por eso estaba en el jardín. Y por eso es que Adán y Eva podían tener una comunión, la misma comunión que nosotros deseamos el día de hoy. Que luchamos por conectarnos y a veces no sabemos. Y tenemos herramientas que nos ayudan a poder conectarnos con Hashem. Pero todo tiene que salir de acá, de nuestro corazón. Y tener una fe pura, como la que tuvo Abraham. En el patrón de la creación, cuando ya todo estaba ordenado, Hashem puso las esferas celestes, las estrellas, la luna, el sol, la tierra, los planetas infinitos, que ahora nosotros ni sabemos ni cuántos planetas existen, porque el universo es vasto. Y el Eterno nos ha permitido a la humanidad, a Adán, llegar hasta cierto lugar del universo. Y hacer hasta mapas. ¿Usted sabía eso? Que hay mapas del universo. De lo que Hashem ha permitido que el hombre descubra. Dentro de ese cosmos, una vez que ya estaba lleno de la presencia de todas las cosas que Hashem creó, el mismo patrón lo vemos cuando surge la semilla en los patriarcas. Cuando la presencia viene a morar en medio de su pueblo. Cumpliendo un mandamiento. El mandamiento original. ¿Cuál es ese mandamiento original? Fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. Mi templo, o sea, el templo de Hashem. El propósito en la semana de la creación es ver que esa semilla de vida fuese germinando a través de la creación. Y esa es la esencia de la definición de lo que emana un templo. Cuando la semilla de los patriarcas, siendo germinada, forra una casa, una descendencia, un lugar donde la presencia de Hashem pueda morar. ¿No les parece interesante? Cuando se destruye una casa, que en este caso estamos refiriéndonos al lugar sagrado, el templo, y se reconstruye, ahí es que viene el concepto de la nueva creación. Cuando el templo en Jerusalén fue destruido por los babilonios y se construyó el segundo templo, se considera también una recreación renovada. ¿No les parece interesante? Otro aspecto en el mundo era que los enemigos, que en este caso, cuando vinieron a destruir la casa, que fue el templo, por causa de la idolatría del pueblo y que fueron llevados al exilio como la consecuencia de su desobediencia, vemos cómo el concepto de separación y muerte era sinónimo a la presencia de Hashem saliendo de la casa para irse con el pueblo en el exilio. Nuestros sabios dicen que cuando la Shekinah de Hashem salió del templo, se fue con nuestro pueblo en el exilio. Los hijos de Israel, luego que Hashem dio la orden,
los que quisieron regresar, que esto es otra cosa que estábamos hablando, ¿verdad, mi amor? Estábamos hablando acerca de la orden que Hashem dio en el tiempo del profeta Daniel, cuando se cumplen las 70 semanas. Era tiempo de que el pueblo regresara a Jerusalén para volver a construir la ciudad y el templo. De todos los que salieron en el exilio, una minoría fue la que escuchó y quiso obedecer. El resto se acomodó muy bien en Babilonia, prosperaron, se olvidaron de su identidad y se quedaron muy cómodos en la tierra donde se les llevó en el exilio. Por eso yo comencé mi enseñanza de la forma de amonestación que vamos a hacer con el tiempo que Hashem nos está dando. Porque ellos necesitaban regresar. No todos lo hicieron. Dentro del pueblo de Israel siempre habrá un remanente fiel a la escritura, a la legalidad de ella, a los convenios, a lo que se supone que nosotros hagamos, independientemente si usted y yo estamos o no estamos de acuerdo. Hay algo que nosotros necesitamos aprender. Israel, porque somos Israel. Encontrar un punto de convergencia y hacer de este punto de convergencia lo que haga que se terminen las diferencias dentro de nuestro pueblo. Porque si no, entonces nuestro exilio va a ser extendido. Y quizás muramos como murió la primera generación que salió de Egipto en el desierto. El Moré Rafi siempre enfatiza que, en su opinión, nosotros somos la generación del retorno, que veremos las cosas cumplidas. Ahí hay muy poquitos amenes, Moré Rafi. Si usted está de acuerdo con ese pensamiento de que nosotros somos, no seremos, somos la generación del retorno, que Hashem nos permitirá ver la restauración de todas las cosas, entonces tenemos que ser fieles como el remanente fiel que regresó a construir y edificar la descendencia del linaje de Abraham. Porque todos somos linaje de Abraham. Bueno, yo me considero linaje de Abraham. Valga la redundancia. No sé usted, pastor, pero yo sí. Quizás estemos difiriendo en opinión, pero eso está bien. Aquí es que empieza la construcción de la descendencia. Por eso dije desde el principio, tiene que poner atención a la perspectiva que lo estoy enseñando para que no se pierda. ¿Dónde se perdió, pastor? Al templo. Porque desde el principio yo comencé la enseñanza diciendo que el motivo de esta porción es la construcción de una descendencia. De una descendencia. La descendencia de los patriarcas es una descendencia real. Exacto. Puesto, conectándolos con la mentalidad de las civilizaciones, de cómo ellos pensaban cuando veían un templo. ¿Ok? Right here. Focus, focus, focus. Desde la perspectiva de la vida de Sara, ahora vamos a donde Sara otra vez, pastor. Vamos a caer en tiempo ahora. Desde la perspectiva de la vida de Sara, en esencia ella estaba construyendo una casa en su matriz. Yo sé que son conceptos un poquito duros de como que, ¿verdad? Que conectarlos. Pero desde el tiempo, el que quiera la enseñanza, pues yo se la paso. Para que usted, pues con el video, pues usted se siente y la valide. Amén. A pesar de que ella había muerto, la obra de la construcción de esa casa, que en este caso, pastor, es descendencia. Casa es sinónimo a descendencia. Y estamos hablando de la descendencia de la casa de Israel.
¿Ok? Got it. Ok. So, en el mundo antiguo ellos visualizaban sus templos y santuarios como una matriz fértil, porque acordémonos que de allí producía la vida. Y ellos construían sus sigurat que son montañas falsas, y en las alturas había una recámara interna. Dentro de esa recámara interna, según pensaban ellos, era que las sigurat representaban la conexión entre el cielo y la tierra. So, ellos hacían una habitación especial para que sus deidades no existentes, porque estamos tratando de entender una cultura muy diferente a la nuestra. Y a veces es chocante. Puede decir, pero ¿de qué me están hablando? Antiguo Medio Oriente, antiguo Cercano Oriente. Usted ni yo, ninguno de nosotros fuimos testigos de esa cultura. Por eso necesitamos darnos el tiempo para estudiar esta cultura que ellos creían, cómo veían las cosas, qué significaba para ellos una montaña, qué significaba para ellos un templo. Y dentro de este templo ellos hacían una recámara interna donde sus dioses descendían para producir vida. Ahora me está entendiendo. So, ellos veían la matriz de la mujer como un símbolo de un templo. Era sagrado para ellos que una mujer fuera fértil. Por eso cuando estamos hablando de Sara, que vivió en esa época, que conocía la cultura, que conocía las costumbres, sabía la mentalidad, ella no era fértil. So, era un símbolo de vergüenza para aquella cultura y aquella mentalidad. Pero no lo vemos desde este punto de vista porque nunca se nos había enseñado de esta forma. Una vez que nosotros aprendemos estos conceptos, ahora se nos hace más sentido la escritura. So, Sara murió en Hebrón, luego de la atadura de Isaac, y Efrón, hijo de Sofar, le vende el terreno y la cueva por el precio exuberante, y él compró la cueva, compró los árboles que eran marcación de terreno. Allí Abraham entierra a Sara en la cueva de Macpela, y en Mamre, que estaba en Hebrón, en la tierra de Canaán, la tierra de la heredad. Y Abraham poseía el título de propiedad legalmente. Nadie podía reclamar esa tierra, era de Abraham para su descendencia, porque acordémonos que Hashem mismo le prometió a Abraham descendencia. Y ahorita usted mismo, pastor, estuvo hablando que Abraham se quedó dormido en Génesis 15. Y Hashem le dijo a Abraham que la descendencia de él iba a quedar esclavo en la tierra de Egipto. Usted mismo habló de la profecía, donde demarca este punto de partida, aunque todavía él no era padre del hijo de la promesa porque no lo había engendrado todavía. So, esto es bien significativo, familia, que entendamos el significado de Hebrón, puesto que en el mundo antiguo ellos veían las cuevas, los campos y los árboles como terrenos que se suponía que tuviesen sus templos, porque las cuevas las asociaban con esa recámara interna donde los dioses descendían a producir vida, y los árboles se vinculaban con los jardines sagrados de los reyes y sus deidades. Fíjense cómo estamos conectando estos conceptos. Y los campos los veían donde se cultivaba el alimento para sus deidades. Por eso en las historias que nosotros leemos, como la epopeya de Gilgamesh y otros escritos de estas civilizaciones, vemos cómo en su pensamiento la humanidad fue creada y para servir a los dioses. Y muchos de ellos ejercían en la tarea de cultivar la tierra, de sembrar alimento, porque este alimento iba a ser ofrecido como ofrenda en los templos de sus dioses. Ahora nosotros podemos ver una conexión interesante cuando se trata del templo de Adonai, porque vemos cómo el rey tenía su palacio y sus jardines
estaba la casa de santidad del Rey del universo. Y el Rey de Israel tenía su palacio. Y dentro de ese palacio tenía su recámara interna, porque tenía un gran harén donde se utilizaban, ¿para qué? Construir su descendencia real. O sea, el rey necesitaba dejar sucesores. Y dentro de este palacio, generalmente este rey se dedicaba a la horticultura y sembraba y tenía un hermoso jardín. Pero en el templo, quienes cultivaban los terrenos circuncidantes al templo eran sus sacerdotes levitas. ¿Por qué? Porque dentro de ese terreno se cultivaba lo que iba a ser ofrenda para traída al templo. Porque entonces las fiestas giran alrededor del concepto de agricultura. Porque el pueblo tenía que traer al templo la bicurín, los primeros frutos de su cosecha. El mismo patrón, el Eterno lo utiliza para establecer puntos de convergencia entre Israel y él. ¿Le está haciendo sentido? Ahora estamos entendiendo. Muy bien. Seguimos en el mismo motivo de la construcción de una descendencia. Y este motivo en la Biblia nos conecta al principio. ¿Se acuerdan Génesis 1? Donde en el principio su diseño original fue el lugar de su presencia, donde Adán y Eva tuvieron esa comunicación y comunión con el Eterno. ¿Qué es comunión? ¿Qué es tener comunión con Hashem? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué significa tener comunión con Hashem? Ajá. ¿De qué forma nosotros tenemos comunión con Hashem? ¿Qué dijo usted, hermana? Ajá. Por la oración. ¿A qué más? Ajá. Se nos está olvidando algo muy importante. Ajá. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con Hashem? Por medio de su palabra. ¿Acaso no nos estamos relacionando con Hashem el día de hoy? En Shabbat, cuando nosotros nos reunimos y nos sentamos a la mesa los viernes en la noche, ¿qué se convierte en nuestra mesa? En un altar donde disfrutamos de la provisión que Hashem nos da junto con tu prójimo más cercano, tu familia y quizás algún invitado que tú traigas a la mesa y tienes comunión. Compartes una relación de convenio con tu semejante. Eso lo estableció Hashem desde el principio. Y el mismo patrón lo vemos en las citas divinas. Eso era lo que yo estaba esperando que alguien me dijera. En las citas divinas, Hashem dice, quiero que te reúnas conmigo. Es un lugar de convergencia, un lugar de encuentro. Un lugar donde nosotros traemos tributo, porque no nos presentamos delante del Rey del universo con las manos vacías. En agradecimiento a Hashem. Y le damos lo mejor de lo mejor de lo mejor. Porque Él es nuestro Rey. Y cuando seguimos practicando y expandiendo nuestro círculo de reciprocidad dentro del pueblo de Israel, estamos emulando la característica del Dios que nosotros servimos. Ahora me están haciendo más sentido. Estamos construyendo una descendencia en medio de nuestro pueblo. La descendencia de donde vino las 12 tribus de Israel. Esto es algo elemental. ¿Quién engendró las 12 tribus de Israel? ¿De cuántas madres? 4 madres. 2 de ellas matriarcas. Entonces vemos cómo fue que desde que Abraham recibe la promesa, dice, te haré grande,
te daré un gran nombre, te bendeciré. Y tú y Sara serán los patriarcas y matriarcas de muchas naciones. La descendencia que Hashem quería que Adán y Eva multiplicaran su imagen en la tierra. La imagen de Adonai, no la nuestra, como hizo en este caso Adán. Dentro de la humanidad que somos nosotros, estamos trabajando para reconstruir esa imagen que Hashem quiere que su pueblo tenga, porque somos sus embajadores y por adopción somos contados como parte del pueblo, como linaje de Abraham. Ahora estamos viendo el patrón en la vida de Sara. Este fue el legado que Sara dejó. Cuando Abraham y Lot tuvieron disputa, porque no fueron ellos, fueron sus pastores que tuvieron esta disputa, pues Abraham le da a escoger a Lot primero donde él quería morar. Y él escogió la hermoso paraíso de planicie que estaban en la región de Sodoma y Gomorra. Mientras que Abraham escoge las montañas, teniendo en mente que en esta mentalidad y cultura y época ellos veían las montañas donde podían tener una conexión con el cielo. Lot escoge la planicie, lo que resulta en el mismo patrón de Adán y Eva, alejándose de la presencia del lugar sagrado. O sea, teniendo en mente que las montañas representaban la conexión entre el cielo y la tierra. Lot sigue este patrón, se movió de la presencia, porque en la planicie no había montaña, y por eso es que ellos construían zigurats para poder tener esa conexión con sus dioses. No era una montaña, pero era una montaña falsa. Por eso en las planicies aluviales de Mesopotamia existían estas zigurat. Y ese fue el lugar donde Lot escogió a vivir. Y sabemos el caos que él tuvo que atravesar por haber escogido el lugar en vez de esperar en Hashem y quedarse cerca de Abraham. De alguna forma tenemos que resolver nuestras disputas como pueblo de Israel, y tenemos muchas. Como cuerpo del Mesías, que tenemos tantas diferencias, de alguna forma tenemos que resolver nuestras disputas para que haya unidad en el cuerpo. Está llegando el mensaje. Abraham escogió la mejor tierra. Por eso es que Hashem le dice: ves esta tierra, te la voy a dar a tus descendientes. Camínala. Reclámala. Pero Abraham fue más allá. Él la compró. Dice: ahora nadie me la puede quitar. Por eso es la gran pelea que existe hoy en día con ese pedazo de tierra. El número 4 en la escritura se relaciona con las cosas en el ámbito natural. Esto es dentro de los conceptos de la numerología bíblica. Tiene algo que ver con la creación, porque el número 4 y en el cuarto día de la creación representa la finalización del universo material. En el cuarto día de la creación, Elohim creó el sol, la luna y las estrellas, como también se relaciona con justicia y estabilidad. Lo que hizo Abraham cuando pagó 400 ciclos de plata, que dijo: ahora esta tierra me pertenece a mí y a mis descendientes. Tengo el título de propiedad y esta tierra le va a pertenecer a ellos en un futuro. Cuando ellos salgan de Egipto, que Hashem los saque, ellos van a regresar a la tierra que le pertenece a ellos legalmente. La cueva de Macpelá significa, ya establecimos que significa dobles y que significa una pareja unida. Y Hebrón, entre otras cosas, significa compañero. Con la muerte de Sara se puede ver el concepto de que dos, que a pesar de que se separaron con la muerte,
como en este caso Abraham y Sara, cuando llegue el tiempo de la resurrección, estos dos que fueron separados nuevamente serán unidos en vida. Eso era el perfecto momento de decir amén, aleluya, gloria a Dios. No sé si ustedes que están conectados están entendiendo el concepto. Abraham aseguró el futuro de la promesa. Y dentro de estas civilizaciones, la mayoría de las personas no tenía su propia identidad, puesto que su identidad estaba ligada a la tribu donde pertenecían y a la familia o el clan. Y las mujeres dependían de sus familias para recibir sustento y protección para su supervivencia. Por eso es que Hashem pone dentro de su Torah, en sus mandamientos, honra a tu padre y a tu madre. Y es el mandamiento que está ligado a largura de días. Esa fue la promesa de Hashem. La próxima matriarca, sabemos que Isaac está esperando que llegue la que iba a ser su compañera. La próxima matriarca, Rebeca, de la casa de Abraham, porque Abraham no quería que su hijo se casara con cananeas. Mandó a buscar una descendencia de su propia casa, la escogida para continuar con el linaje del hijo de la promesa, la que iba a llenar los zapatos de la matriarca principal, que fue Sara. Big shoes to fill tenía Rebeca. She needed to comply with what her legacy, el legado de Sara. El énfasis de la historia se remonta a Adán, que se le reconoce como hijo de Dios, que es un título que está relacionado con el reinado según el concepto del antiguo cercano oriente. Y vemos a Adán cultivando dentro del jardín en Edén, fungiendo como rey y sacerdote. Y cómo es que dentro del linaje de los patriarcas se extiende hasta el segundo Adán, Yeshua. Hay una genealogía trazada en la Escritura que se conecta desde Adán hasta Yeshua. Y Génesis 17:6 indica que una semilla real saldría de los lomos de Abraham y de la matriz de Sara. Y esto era esencial para mantener esta descendencia entre la familia de Abraham. Por eso manda a buscar una esposa dentro de su linaje. Y esto se conoce como endogamia. Que la endogamia era el resultado del casamiento entre personas de su propia tribu. Génesis 24:16. Esta es una imagen hermosa. Lo leímos, cómo es que Rebeca se encuentra con el siervo de Abraham, Eliezer. Ella está en el pozo sirviendo al rebaño de su padre, porque esa era la costumbre, que las mujeres durante las tardes sacaran agua del pozo y le dieran de beber a los animales, porque obvio los hombres estaban pendientes de los rebaños. Esta era parte de las labores de las mujeres dentro de esta cultura. Por eso es que Rebeca, ¿dónde estaba? En el pozo. Viene ella viendo a este hombre que se aparece con 10 camellos, ni más ni menos. Pero lo que no sabía ni tenía idea Rebeca era que ella ya había sido escogida por Hashem. Y su actitud, su servicio, fue la prueba que el siervo de Abraham le dio por señal a Hashem. Esta imagen de Rebeca descendiendo, porque no era que el pozo estaba aquí al frente y ella pues tenía que, el río estaba cerca del pozo. No, ella tenía que descender a la fuente del agua principal para darle de beber a 10 camellos. Esto nos recuerda cuando la procesión de los sacerdotes descendían al manantial de Gijón,
que estaba al sur del monte del templo. Y era el lugar donde se extraían las aguas de vida, las aguas que iban a ser utilizadas para los rituales en el templo. Y era el lugar donde se coronaba a los reyes de Israel, porque los reyes de Israel se consideraban como siervos. Era un recurso de agua principal y vemos una conexión de entronamiento y coronación de un rey. Pues Rebeca, el gesto de ella le dio la confirmación al siervo de Abraham. Y ella era la próxima en el linaje para perpetuar la descendencia del linaje de Abraham. La próxima matriarca de Israel. Tras la muerte de Sara, Abraham le da toda la herencia a Isaac, que es una imagen de dignidad real. No como nosotros estamos acostumbrados a ver los reyes reinando desde sus palacios, sino en el sentido de seguir perpetuando la dinastía de su padre, del hijo de la promesa, donde en un futuro iba a nacer el rey legítimo de Israel. Eso era un perfecto momento para decir amén. Génesis 24, 53 y 54, dentro de estas negociaciones del matrimonio se compartió una comida de convenio. Y esto nosotros cuando no lo leemos no lo vemos. En 24:60, ¿cuántos han podido leer? Pastor, deme la oportunidad y lea por favor este versículo. Génesis 24:60, por favor. Para que tengamos una idea de la magnitud de esta bendición. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y poseen tus descendientes la puerta de sus enemigos. Los que te odian. La puerta de tus enemigos. Rebeca, es interesante que dentro de los patriarcas, Isaac fue el único que tuvo una sola esposa. Isaac no se casó con nadie más. Se mantuvo con Rebeca. Abraham se volvió a casar. Jacob, ya sabemos la historia, el caos familiar que había en esa casa. Porque era un hombre y 4 mujeres, imagínese usted. Pobrecito Jacob. Yeah, right. Isaac no. Isaac se casó con Rebeca y se quedó con Rebeca. Vemos aquí una imagen, una poderosa imagen, la prosperidad del linaje. Los versículos 62 y 63, vemos cómo cuando Rebeca está regresando, Isaac está en el campo. Y esto es clave. Cuando nosotros veamos estas palabras claves en la escritura, como lo que es campo, como lo que es cueva, como lo que es árboles, hay un mensaje que Hashem está tratando de proyectar aquí. Si Isaac es el hijo de la promesa, un prototipo del Mesías, él está en el campo, que el concepto es ¿dónde están los atrios donde se reúnen los hombres de Israel para orar? Los atrios de un templo. Y cuando Isaac ve estos camellos regresando, la novia Israel está regresando finalmente. Es una imagen de la restauración de todas las cosas. La novia está regresando a la tierra y se está acercando de nuevo al Eterno a través del Hijo de la promesa, Yeshua HaMashiach, para construir en el futuro la casa de santidad. Génesis 24:65. ¿Qué hace Rebeca cuando ella se baja del camello? Y después el siervo le dice: ese es mi amo, ese es mi Señor. Y lo identifica. Ella se cubre con un velo para no ser vista. Y esto es una imagen de cómo las tiendas de los patriarcas tenían lugares separados con velos
para indicar esa recámara interna donde el patriarca y la matriarca tenían intimidad para traer vida. Y cómo el templo de Adonai era marcado por velos para dividirlo en el lugar más santísimo, donde solamente el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año para poder hacer el ritual de purificación por Israel. El lugar más íntimo. Vemos aquí que es interesante que cuando Rebeca decide irse con el siervo de Abraham, su hermano y su madre, quieren que ella se quede 10 días con ellos, pero Eliezer se niega. Eliezer, Dios es mi ayudante, el siervo. El concepto que vemos dentro de estos 10 días, que yo no sé si ustedes lo pueden conectar, y si no los pueden conectar, yo les doy la conexión. Nos ubica en este espacio de tiempo en las citas divinas. Y como en Rosh Hashanah, que es un día de entronamiento de un rey en Israel, el comienzo de un nuevo reinado para el conteo de su reinado, lo cual en Rosh Hashanah marca la cuenta regresiva a los 10 días temibles. De Yom Kippur, que todos tenemos que presentarnos delante del juez del universo antes de entrar en la época de regocijo que es Sukkot. ¿Y cómo fue que Isaac introduce a Rebeca a la tienda de su madre? Y dice la escritura que él la amó. Se introdujeron en la cámara interna para completar el ritual de construir y perpetuar la descendencia de Hashem. La parashá concluye cómo es que Abraham toma otra esposa, formando la genealogía de 6 naciones árabes, cómo es que le dio la herencia a Isaac y dones mientras él estuvo vivo. La herencia no se reparte en vida, se reparte en muerte. Pero él le dio dones a los hijos que tuvo con esta esposa y los envía lejos de Isaac. Muere a los 175 años y es enterrado junto a su amada Sara. Se vuelven a unir en la cueva de Macpela. Y culmina cómo es que Ismael muere a los 137 años. Resumiendo, este es el final de la enseñanza. Hebrón, ya nosotros pudimos discutir qué significa dentro de su significado una pareja que se une. Macpelá, que viene de la raíz hebrea Kaphal, que significa dobles. El templo, el lugar donde el cielo y la tierra se unen, un lugar de unión según el antiguo mundo, donde se conecta la esfera celestial con lo terrenal cuando se construía un templo. Macpelá, en Hebrón, los sabios consideran como un lugar de unión. Y cuando todas las cosas sean restauradas y los patriarcas resucitados, Yeshua estará en Israel como rey legítimo junto con la semilla real de Abraham, expandiendo el reino sobre toda la tierra. Esto es en un futuro. Y hacia allí es que estamos caminando. La misión de un nuevo rey era que fuese un regente benévolo, que expandiese su reino y que hubiese haciendo obras justas. Y nuestros sabios consideran que dentro de la Macpelá, de la cueva Macpelá, estaban enterrados Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Y según el Talmud de Jerusalén, la opinión de los sabios en cuanto a Midrash Rabbah de Génesis capítulo 20, Adán y Eva.
Por eso es que Macpelá se considera la cueva de las parejas. Esta enseñanza espero que haya sido de bendición a ustedes. Presentado desde una perspectiva totalmente diferente, pero vimos conexiones proféticas, vimos conexiones legales, vimos conexiones conectándolo con el mundo del antiguo Medio Oriente y sobre todas las cosas, conectándolo con la casa de Hashem, su templo. Gracias a los que estuvieron conectados y espero que también esta enseñanza haya sido de bendición. Que el Eterno les conceda una hermosa semana.